Somos María Eugenia y Lucas, los papás de Luciano, que tiene 11 años y está en el último año de Taller 2 en el Colegio Norwich a partir de este año. Bueno, los años anteriores Luciano fue a 2 colegios de pedagogía tradicional y nosotros todo ese tiempo estuvimos en una búsqueda de alguna alternativa, eh, muchas veces sin animarnos a un cambio y hasta dudando de lo que nosotros mismos veíamos que no nos terminaba de convencer. eh, Creo que más que nada dejándonos llevar por lo que la mayoría de las familias o por lo que hace la mayoría de la gente, que se supone que había que seguir con lo tradicional y lo conocido. Pero bueno, como dije, siempre hubo una lucecita ahí que nos decía que había cosas que no nos hacían sentir cómodos o no las elegíamos para la educación de Luciano. Y bueno, después de todos estos años, finalmente pudimos hacer el cambio y estamos sumamente contentos y creo que encontramos muchísimas más cosas de las que esperábamos en el cambio de cole. Realmente en la experiencia en la educación tradicional, lo que nos pasaba o lo que yo veía era que un poco en esta actualidad, digamos, con de los chicos que tienen tantos estímulos, ya sea de pantalla, de todo tipo, por más que uno lo va condicionando y lo va acotando, viven en la actualidad un montón de estímulos y que el sistema sea que haya 25 chicos mirando a un adulto 8 horas al día, no nos parece lógico y no nos parecería que iba a funcionar. Y en el día a día veíamos que se trataba parecía, digamos, la carrera de un hámster en una rueda, tratando de llegar a las pruebas, aprobando, digamos, si bien la verdad que Luciano aprobaba y demás, era todo una especie de sufrimiento, que lo que iba al colegio cada lunes era un tema para ir al colegio y la verdad que no lo disfrutaba, todo lo contrario, digamos. No, era. En esa prueba también creo que entrábamos nosotros y en charlas con amigos encontramos como que cada vez es más común que los papás terminemos entrando en un sistema en el cual nada nos cierra y terminamos siendo quienes a las 10 de la noche hacemos estudiar a nuestros hijos para cumplir con los lineamientos de, de las propuestas académicas de los colegios, que de alguna forma a muchas familias los hacen sentir que una propuesta académica muy exigente, donde se da mucha tarea, muchos temas todos juntos, em, va a llenar a nuestros hijos de herramientas y por el contrario, nosotros siempre vimos que se los terminaba perdiendo de vista. Y generaba más inseguridades que seguridades. Sí, y creo que también eso se trasladaba, como decía antes, a casa, donde terminábamos negociando, bueno, hacemos 1 hora de tarea y cortamos, hacemos otra hora más, bueno, tratá de acordarte esto hasta mañana, que es la prueba, y terminábamos todos siendo parte de algo que no nos cerraba, eh, y que de alguna manera nos hacía sentir en deuda con, con Luciano, porque lo hacíamos formar parte de algo con lo que no estábamos de acuerdo. Que añaden esta nueva experiencia en el colegio, con un poco con el método Montessori, esta nueva realidad, lo vemos mucho más personalizado, que potencia sus fortalezas, que lo hace interactuar con los compañeros. Hay 2 guías en un curso o en un taller de 20 chicos, lo cual es mucho más cercana a la relación, que tiene una relación mucho más conductual, digamos, de dejarlo expresarse. eh, y realmente vemos una evolución asombrosa en este tiempo. Eh, Vuelvo a decir que yo no arrancó este año recién esta nueva metodología. Y nada, de lo más importante, va contento al colegio los lunes, que espera que llegue el lunes para ir contento al colegio, para estar con sus amigos y hacer las actividades. Sí, con respecto a eso también creo que a mí particularmente me marcó mucho uno de los primeros días en el colegio, que, que Luciano a la salida eh, nos dijo, no puedo creer cómo mejoró mi vida. Y,
y se le podía ver la tranquilidad, incluso en las primeras actividades que hacía después de llegar del colegio, que se notaba que era la necesidad de descomprimir. Voy corriendo y me tiro en la tele o necesito que no me hablen, eh, sino que empezó a escribir, a hacer otras actividades mucho más relajadas y artísticas y muchísimo más relacionadas con los gustos que él tiene y con sus características personales. También yo creo que la imagen más marcada que tuve de todos estos meses, eh, de este cambio, fue la sensación como padres de sacar la mirada de lo que está solicitando un docente y con lo que hay que cumplir y lo que hay que llegar, como sea, eh, a la mirada de los chicos. Es muy marcado el cambio donde los protagonistas realmente pasan a ser los chicos, cada uno con sus características, con sus capacidades, con sus tiempos, sus gustos, y es muy, muy, muy eh, fortalecedor para ellos eh, ver que son reconocidos y que todos son distintos y eso se respeta. Eh, También creo que en ese sentido se fue viendo el desarrollo de Luciano para relacionarse con chicos de otras edades dentro del mismo ambiente, con chicos que tienen gustos diferentes, em, con chicos que tienen los mismos gustos, pero tal vez tienen otras formas de comunicarse y, y van aprendiendo muchísimo de todas esas situaciones. Sí, después vimos cómo lograron motivarlo desde otros lados. Y no sé, en el momento, bueno, había que escribir una historia y lograron motivarlo porque escriba algo que le interesa. Terminó, digamos, escribiendo él por cuenta propia, digamos, todo el fin de semana la historia y quería seguir y quería hacer otra. Eh, es, es completamente lo opuesto a lo que pasaba en los otros colegios. La verdad que ahí vemos un cambio y hay como un cambio de actitud de parte de él, digamos, hacia todo no solo el colegio, sino todo lo que genera y todo el entorno, ¿no? Sí, creo que con eso también hay algo que está como muy instalado cuando alguien plantea en un grupo de pares la posibilidad de adoptar una pedagogía alternativa, em, esta creencia de, bueno, pero ay, capaz que es un libertinaje, los chicos necesitan límites, ahí nada está establecido, por ahí no les da eh, un, un entorno que les dé seguridad, el hecho de que todo se puede hacer, todo vale. Y la realidad es que cuando a los chicos se les saca esta presión de estar corriendo con copiar un pizarrón para poder ir al recreo o terminar una actividad para que te pongan una nota y te digan si lo haces bien o no, cuando se saca esa presión, eh, los chicos no necesitan descontrolarse, no necesitan sobrepasar límites. Los chicos tienen intereses, pueden desarrollarse de manera muy sana, sin necesidad de caer en un libertinaje. Eh, los límites se pueden poner de manera positiva y, y se puede disciplinar de manera positiva y eso a los chicos les da una estructura muy, muy saludable. Otro cambio muy positivo que vimos en Luciano eh, es cómo manifiesta el interés por las actividades que hacen en el cole. Siempre que hay que llevar un material o que está haciendo alguna investigación o algo, él se acuerda que hay que llevar las cosas, sabe para qué es, eh, va atento a que ese día le toca hacer determinada actividad y no lo hace por cumplir o por decir, bueno, ya me lo saco de encima, sino que se siente involucrado en las actividades que hacen y en muchas de ellas también se hicieron actividades donde él se siente representado. Tiene que ver con gustos o intereses propios que los puede compartir con el resto, como el resto también comparten con él. Y me parece que eso a los chicos los convoca desde un lado súper sano, donde se sientan realmente protagonistas de su desarrollo.